Muy buenos días, tengan todos en el nombre del Señor Jesucristo. Quisiera nuevamente en esta mañana poder compartir con ustedes una meditación de la palabra de Dios. Y seguimos considerando algunas formas como el Señor Jesucristo es presentado allí en el Apocalipsis. Y vamos a leer en esta oportunidad Apocalipsis capítulo 19 y el versículo 11. Dice: Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido en una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Dejemos la lectura hasta allí, esperando la bendición del Señor. Amén. Bueno, lo que hemos leído es una referencia a la visión que tuvo el apóstol Juan del Señor Jesucristo viniendo con son millares de millares, cuando después de la gran tribulación el Señor va a venir a la tierra para establecer así su reino con justicia. Pero antes de esto, Él va a juzgar las naciones. Y es la figura que Él está presentando allí, es una referencia a eso, al juicio de las naciones, y que tiene una forma de presentar al Señor Jesucristo que es completamente diferente hasta lo que hemos visto hasta ahora, porque presenta a un Señor Jesucristo en todo su esplendor, pero con la disposición, la autoridad para juzgar, para hacer juicio. Pero la forma como Él se le presenta allí es interesante. Viene montado en un caballo blanco. El caballo blanco representa la victoria. Era así como entraban los reyes después de conquistar una nación, habiendo ganado la batalla. Entonces entraba triunfante a la ciudad en un caballo blanco, representando así su grandeza, su majestad, su victoria. Y así se nos presenta aquí el Señor Jesucristo, montado en un caballo blanco, y dice que se llama Fiel y Verdadero, uno que es digno de toda confianza, que cumple sus palabras, que es el verdadero, el fiel. Pero el énfasis que queremos hacer acá es ese nombre con el cual se le presenta allí como el Verbo de Dios. Ciertamente Él tenía ojos como llama de fuego, ya lo dijimos en ministerios anteriores, que hace referencia a aquel que todo lo escudriña, que no hay nada escondido ante su mirada. Pero también esa figura allí que es, en su cabeza había muchas diademas. Son diademas que se colocaban sobre la cabeza de los vencedores. Y eso habla de sus triunfos, sus glorias, las cuales Él ha alcanzado después de haber ganado la batalla por nuestros pecados. El Señor allí en la cruz, Él pudo, por medio de su muerte, vencer para siempre al que tenía el imperio de la muerte.
a saber, Satanás. Derrotó por completo al enemigo de nuestras almas, aunque, como estaba escrito, el enemigo pudo morder su calcañar. El Señor Jesucristo definitivamente allí pisó la cabeza de la serpiente. Pero como el verbo de Dios nos hace pensar en que el Señor Jesucristo es aquel que de una manera plena, Él revela todo lo que es el pensamiento del corazón de Dios. Las palabras, que es lo que hace referencia al verbo, que es la palabra, sirven para poder expresar las ideas que hay en la mente y en el corazón. Bueno, el Señor Jesucristo es ese verbo que estuvo en el principio con Dios. Ese verbo era Dios. Y dice, y aquel verbo fue hecho carne. Esa palabra que al principio se dejaba oír al momento de la creación, cuando muchas veces se dice, y dijo Dios. Y todo fue hecho con el poder de la palabra. Esa palabra se hizo carne. Y esa es la persona de nuestro Señor Jesucristo, el verbo hecho carne. Él es el verbo de Dios. Sin embargo, Él llevando este título como el verbo de Dios, nos hace pensar que Él refleja plenamente todo lo que Dios es. Por eso dice la Escritura que Él es la imagen del Dios invisible. Que el Señor Jesucristo, de una manera cabal, Él despliega todos los atributos como Dios que es, de atributos divinos de omnipotencia, de omnipresencia, de omnisciencia. El Señor Jesucristo es el verbo de Dios. Y nosotros esperamos ese momento maravilloso cuando podamos ver. Ciertamente Adán oyó la voz en el huerto, pero no podía ver nada. Sin embargo, esa voz que estuvo en el huerto, que hizo todas las cosas, se manifestó a los hombres y nosotros tenemos la esperanza. Hasta ahora hemos oído su voz a través de su palabra, pero no le hemos visto personalmente. Y esperamos aquel día maravilloso cuando ya no sea su palabra solamente la que tengamos de Él, sino que tengamos su presencia plena entre nosotros. Conoceremos cara a cara al verbo de Dios. Le veremos desplegando toda esa majestad, esa gloria inherente a su persona, que refleja así los grandes triunfos que Él ha obtenido de su batalla por nuestros pecados. Y agradeceremos a Él por la eternidad todo lo que Él ha hecho. Él es el victorioso, el glorioso, aquel del que dice el salmista en el Salmo 46, ciñe tu muslo, oh valiente, el conocido entre 10,000, el más hermoso de los hijos de los hombres, viene a este mundo para buscar a los suyos. Aunque esta figura del 19 o esta referencia del 19 es para después de la gran tribulación, que ya nosotros estaremos con el Señor. De hecho, vendremos con Él entre esos millares de millares que vienen desde los cielos con Él. Sin embargo, nos ayuda a meditar estas lecciones de las glorias y la majestad de ese bendito ser. Que nos ayuden esta mañana a seguir considerando aquel que es el verbo de Dios, que ha vencido para siempre y que está coronado
de muchas diademas, de gloria y de majestad. Amén.